Buenas tardes, ahora sí. Bienvenidos al workshop de guiado y ayuda a la movilidad. Vamos a empezar ya la sesión que se desarrollará alrededor de una hora. Mi nombre es Daniel Guas, soy miembro del Comité Científico del DRT for All, soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y director de la Cátedra de Accesibilidad, y tengo el privilegio de contar con un conjunto de compañeros expertos justamente en este área de guiado. La sesión la vamos a desarrollar de forma que realizaremos primero las 3 presentaciones de alrededor de 15 minutos cada una y dejaremos los 15 minutos finales para poder realizar todas aquellas preguntas que consideren oportunas, justamente para clarificar o ampliar los conceptos que habremos ido exponiendo a lo largo de las 3 presentaciones. En primer lugar, vamos a tener la primera de las presentaciones, que se llama Integración de Soluciones TIC para la Movilidad y el Aparcamiento, Proyecto Simón, y nos realizará la ponencia el señor Alberto Ferreras. Muchas gracias. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Ante todo, dar gracias a Fundación 11 y a toda la organización de DRT for All un año más por facilitarnos la posibilidad de participar en este congreso. Bueno, en esta ocasión, yo soy Alberto Ferreras del Instituto de Biomecánica de Valencia y os voy a contar un proyecto que estamos actualmente llevando a cabo, que se llama Simón, y que es un poco, pretende integrar diversos servicios existentes y otros nuevos para facilitar lo que son distintas soluciones de movilidad intermodal en las ciudades y también relativas no solo a la movilidad, sino también al aparcamiento. Entonces, este proyecto, ¿por qué viene? Este proyecto viene por la detección de una serie de problemas a través de las distintas instituciones que hemos compuesto el consorcio y a través también de las asociaciones y de los organismos sociales, las entidades sociales, sobre, por ejemplo, la falta de información y de recursos sobre opciones, posibilidades para desplazarse, tanto en transporte público como en transporte privado de las personas con movilidad reducida, la limitada disponibilidad de plazas reservadas de aparcamiento y el uso no autorizado muchas veces de dichas plazas. Muchos nos hemos encontrado multitud de veces cuando vamos al centro comercial con que la plaza reservada para personas con discapacidad está ocupada por otra persona o por otro coche o automóvil que no tiene, por qué estar aparcado ahí. En general también un problema muy importante y que se ha detectado por la Comisión Europea, que es quien financia este proyecto y que tiene mucho interés en este aspecto, y también por los distintos ayuntamientos que componen el consorcio, es el hecho del fraude en el uso de la tarjeta europea de estacionamiento. Pues tanto la falsificación como el uso por personas no autorizadas u otro tipo de fraude que un poco lo que está haciendo es perjudicar a las personas que realmente tienen el derecho a aparcar en una zona reservada o bien en cualquier zona, como por ejemplo aquí en Madrid se puede aparcar una persona con la tarjeta de estacionamiento, puede aparcar en cualquier plaza de aparcamiento, por ejemplo plazas de la hora, sin tener que pagar. Entonces esto realmente en los últimos años ha prestado mucho al fraude. Y luego también la falta de incorporación de soluciones tecnológicas, que muchas de ellas están ya existentes, en la prestación de servicios que faciliten tanto el transporte como la movilidad como el aparcamiento. Entonces, un poco con esas inquietudes nace el proyecto Simón, que es un proyecto europeo de carácter demostrativo que empezó en el año 2014 y que tiene previsto realizar 3 pilotos a gran escala en las ciudades de Madrid, en Lisboa y en la ciudad italiana de Parma. Objetivo: promover la vida independiente de las personas con movilidad reducida en el uso del transporte público multimodal, es decir, tanto distintos tipos de transporte, autobús, metro, recorridos, viales, pedestres, con coche privado, todo un poco la combinación de esos transportes y el acceso al estacionamiento público.
¿Y cómo queremos hacer eso? Pues integrando diferentes tecnologías, muchas de ellas que ya existen, como por ejemplo los parquímetros y los teléfonos móviles inteligentes, y otras que se están desarrollando, como son distintas aplicaciones, para facilitar precisamente el acceso a la información, navegación y la gestión de los derechos de acceso. El consorcio que formamos, Simón, está liderado por la empresa española ETRA I+D y cuenta con el Instituto de Biomecánica de Valencia, al cual yo pertenezco, en todo lo que tiene que ver con usabilidad, ergonomía, accesibilidad, requisitos de usuario, requisitos de aplicaciones, etcétera, y la empresa alemana Locoslab como desarrollador tecnológico. Y luego cuenta con las 3 ciudades que son las ciudades piloto, como son la ciudad, en este caso el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la empresa que gestiona toda la movilidad y el aparcamiento de la ciudad de Lisboa, y la misma empresa que es Infomobility en la ciudad de Palma. Además, contamos con un grupo de usuarios que está compuesto en España, por ejemplo, por el CERMI, por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad y por otras instituciones que están un poco dando apoyo también a todo lo que es la parte de los pilotos. Bueno, el desarrollo del proyecto tiene una fase de preparación en la que hemos definido un poco los requisitos de los usuarios, los casos de uso, las distintas situaciones que pueden encontrarse una persona con movilidad reducida cuando intenta desplazarse por la ciudad. Con esto se hizo un desarrollo inicial de las tecnologías y se hizo una prueba piloto en las 3 ciudades, pequeña, y ahora en este momento estamos en la fase de demostración a gran escala de lo que se ha desarrollado. ¿Qué es lo que se ha desarrollado? Un poco lo que más nos puede interesar. Bueno, las novedades TIC de Simón son la propuesta de diseño de una nueva tarjeta de aparcamiento, la típica tarjeta azul de estacionamiento, que incorpore tecnologías como son el NFC o los códigos QR, de manera que puedan interactuar con distintos elementos urbanos y distintos elementos personales, como pueden ser los teléfonos móviles o los parquímetros. Aplicaciones móviles, tanto para los gestores como los controladores de aparcamiento, como para los propios usuarios, que faciliten la navegación, que faciliten la validación, faciliten el acceso. La adaptación de parquímetros inteligentes para facilitar la validación de usuarios que a lo mejor no tienen acceso a una tecnología móvil más moderna, como puede ser el uso de un smartphone, sino que usan un teléfono convencional. Y el acceso a bases de datos de las ciudades, que permitan tanto que las aplicaciones que se están generando dispongan de todos los big data que tienen las ciudades para, por ejemplo, permitir el diseño de rutas multimodales, como por ejemplo, para geolocalizar al usuario y facilitar el acceso a zonas restringidas, como para validarse en las zonas de aparcamiento, y también para que los ayuntamientos de las distintas ciudades puedan gestionar toda esa información. Las aplicaciones que hemos desarrollado en el proyecto son pues el Simon Leads o Simón Móvil, o no sabemos todavía cómo le vamos a llamar, pero que lo vamos a tener disponible en Google Play dentro de un par de semanas, que está dirigida tanto a familiares y a usuarios, a personas con movilidad reducida, y que lo que va a permitir es tanto la navegación, es decir, va a permitir localizar las plazas de aparcamiento reservadas, dónde están, cuál es la más cercana, identificar pues, aspectos que tienen que ver con problemas de accesibilidad en la ciudad, va a permitir realizar rutas adaptadas en función de las características del usuario, bien sea a pie, bien sea en silla de ruedas, en coche o en transporte público, y sobre todo también lo que va a hacer va a facilitar la validación. Por ejemplo, cuando una persona llega con su coche, aparca en una plaza reservada, entonces pues coge su tarjeta y con la aplicación móvil, los de la cámara enfocáis aquí, bueno, da igual, si lo podéis ver, pues se puede validar acercando la tarjeta al móvil, y el móvil le pregunta qué tipo de aparcamiento está realizando, se contesta, y entonces el sistema te valida como que tú estás aparcado ahí. De esa manera, luego un controlador de aparcamiento puede llegar y puede verificar si un coche está correctamente aparcado, si la tarjeta es una tarjeta válida y si la persona se ha validado en esa plaza de aparcamiento, de manera un poco que también se evite el fraude.
¿de acuerdo? Es un poco la idea de esta aplicación. La otra aplicación es esa, Simon Controls, que está dirigida a los controladores de aparcamiento y permitirá verificar si un coche está correctamente aparcado, si la tarjeta es válida y reportar incidencias de accesibilidad. Pues, por ejemplo, pues que se ha colocado, pues que suele pasar muchas veces, se ha colocado un contenedor en una zona de aparcamiento, o que a lo mejor, digamos, los coches que están aparcados en las zonas colindantes roban zona de aparcamiento a la plaza reservada, cosas de ese tipo. Entonces, básicamente, son esas dos vías. La vía, por un lado, del el usuario que va a poder validarse en un aparcamiento y va a poder acceder, por ejemplo, a zonas restringidas siguiendo el mismo procedimiento. También el programa tiene una opción de validación, de acceso a zonas restringidas. Por ejemplo, en Madrid hay zonas en las cuales no está... Veamos grandes proyectos, hay anunciados un proyecto Tango por Google, en el que yo creo que esto nos lo va a revolucionar, pero muchísimo. Es decir, os voy a presentar un prototipo que hemos hecho pues, con una cámara y un portátil, digamos que no es una prueba de concepto y de nuevos algoritmos, pero cosas de estas vamos a verlas en teléfonos especializados en breve. Perfecto, pues mira, parece que ya volvemos a estar online, con lo que prefiero de nuevo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Continúo con el tiempo. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos en nuestro proyecto pues fue estudiar un poco cuál es el estado del arte en los sistemas de localización. Todos utilizamos ya de manera habitual el GPS, tanto en los navegadores que llevan los vehículos como en los smartphones llevan incluidos estos sistemas, que tienen una serie de características. Dan una buena cobertura en espacios exteriores, pero en ocasiones hay fallos de precisión, tanto en la altura como en la ubicación, y sabemos que eso, en la medida que entramos pues, en los túneles de la M30 o por determinadas zonas en los que la cobertura no llega a ver los satélites, pues no son capaces de posicionarnos correctamente. Este problema se agrava además en los edificios. Generalmente o estamos muy cerca de una ventana y en condiciones idóneas, o dentro de los edificios el GPS simplemente no funciona. El hormigón actúa como una pared que evita ese acceso directo a los satélites y sencillamente no pueden funcionar. Adicionalmente, todos habréis detectado que cuando ponéis el GPS en el móvil la batería dura nada, absolutamente nada. Con lo cual, pensando en soluciones que realmente se puedan utilizar de manera extendida, el GPS tiene bastantes limitaciones. A pesar de que hay sistemas como el SBAS que permitió mejorar esa precisión, es difícilmente salvable el que un GPS funcione correctamente dentro de un edificio. Sí que es cierto que es un sistema extremadamente útil y extendido para los sistemas outdoor, fuera de los edificios. A continuación estudiamos pues, todas las tecnologías que hoy en día los smartphones nos permiten para conectar dispositivos. Por supuesto, estuvimos trabajando con Wi-Fi, estuvimos trabajando con infrarrojos, este IRDA. Hoy en día ya los portátiles no lo llevan, pero si alguno de vosotros en su día tenía una Palm, las Palm precisamente sincronizaban con los ordenadores a través de un sistema de infrarrojos, de un IRDA. Estuvimos también valorando las tags de radiofrecuencia, todo el sistema RFID, que bueno, tiene un futuro muy prometedor, pero ahora explicaremos el por qué no era suficiente para lo que nos interesaba a nosotros. Evaluamos también el Zigbee, Bluetooth y, por supuesto, estuvimos viendo a ver cómo podíamos mejorar ese sistema GPS y utilizarlo dentro de los edificios. Al final, después de evaluar todo y de ver realmente los edificios de concurrencia pública que suelen tener, pues optamos mayoritariamente por utilizar Wi-Fi con unas balizas, unos beacons que hoy en día están también empleándose con bastante éxito, que son dispositivos Bluetooth que consumen poca energía. En definitiva, lo que pretendíamos era crear un sistema que en la literatura lo llama localización basada en servicios, en base a, por un lado, utilizar un GIS, una base de datos espacial, en la cual pues, todos los espacios de un edificio están cartografiados e identificados. Por otro lado, utilizar una conexión a Internet.
Por otro lado, utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, y todo eso hacerlo con un dispositivo móvil extendido y que fuera fácil de utilizar. A partir de ahí, creamos lo que convenimos en llamar prototipo ISMO, de Indoors Mobile Orientation. Lo primero que tuvimos que hacer fue ver en el mercado si existían librerías, si existía algún tipo algo ya avanzado en esta línea, y sí que había cosas. Había una librería de una empresa llamada Wi-Fi Slam, que la estuvimos testeando y realmente funcionaba bastante bien. Curiosamente, esta empresa fue comprada por Apple y cuando teníamos el proyecto a mitad nos quedamos colgados, pero colgados que un día entramos en la web del proyecto y ya no existía, no funcionaba. Seguimos evaluando diferentes opciones y al final optamos por una librería de una empresa austríaca que tenía desarrollada una parte de los módulos. Tenía una precisión aceptable, un buen soporte técnico, que en estos tipos de proyectos de innovación son fundamentales, y tenía un prototipo para cálculo de rutas que inmediatamente incorporamos en nuestro producto. Aparte, tenía la intención de ir incorporando todas las nuevas tecnologías que pudieran ayudar para ir complementando y haciendo más potente este sistema. Lo que era nuestra parte era esa utilidad que ya existía, que estaba en el mercado, adaptarla para que personas con diversidad funcional pudieran utilizar esta herramienta creada por nosotros para guiarse dentro de los edificios. La manera de trabajar, la manera que hubo que llevar adelante este proyecto, pues tiene unas características que quiero resaltar. En concreto, el trabajo consistía en hacer lo que se llama fingerprinting, que es el circular por todo el edificio. Ahí creo que soy yo, con un ordenador y una serie de antenas, y lo que se hace es ir captando las diferentes señales de dispositivos, sobre todo de puntos de acceso Wi-Fi que hay dentro del edificio. Se van captando, se va almacenando en una base de datos y se va identificando esas señales que se perciben, en qué punto en concreto del espacio, en este caso era la Facultad de Psicología, se encuentran recibidas esa señal. Una vez se han tomado todas esas señales, hay lo que se llama un análisis de escenas en base a algoritmos caésimos, por el cual yo tengo conocimiento de lo que debe de haber en cada sitio de la planta, y la aplicación en un momento dado, cuando activa todos sus sensores, trata de determinar, en función de la señal que está recibiendo, trata de determinar la ubicación de donde se encuentra. Entonces, este es el sistema que utilizamos en nuestra aplicación. A partir de ahí, creamos un software para Android inicialmente, y el funcionamiento para el usuario es relativamente sencillo. Al arrancar la aplicación, descarga de ese servidor donde está ubicada toda la cartografía con todas las señales de Wi-Fi con esa escena en concreto que previamente hemos mapeado, la descarga, utiliza los sensores del dispositivo para comparar lo que él está detectando con esa base de datos, y comparando con la base de datos establece la ubicación de donde ese smartphone se encuentra en este momento. Una vez está ubicado, se puede seleccionar de una lista todos aquellos espacios que tenemos catalogados. Quiero ir a reprografía o a secretaría o al hall, a cualquiera de estos espacios, y automáticamente el sistema calcula una ruta, lo vemos en la imagen de más a la derecha, calcula una ruta y nos indica el camino que tenemos que ir para acceder a ese sitio. A todos nos habrá sucedido, o bien en una universidad para ir a encontrar el despacho de un determinado profesor, o en un ministerio para encontrar un determinado despacho, que a veces es extremadamente complejo. Pues la aplicación lo que hace es precisamente guiarnos dentro del edificio para ir a ese espacio. A partir de ahí hicimos una prueba de usuario inicial con una persona ciega, en concreto con un tiflotecnólogo, Miguel, en Valencia, es un experto de la ONCE, hizo un primer testeo de la aplicación. A partir de esas primeras pruebas, pues llegamos a una serie de conclusiones. Por ejemplo,
que la cantidad de puntos de acceso a la red wifi que teníamos en este edificio no era la idónea, por lo tanto había veces que había fallos de posicionamiento. Observamos también que era susceptible de mejora porque estas librerías utilizan un sistema de navegación que no llega a ser un compás, sino tiene que ver con el movimiento, y vimos que realmente había que incorporar el manejo del compás con un calibrado previo del teléfono para que nos dirigiera correctamente dentro del edificio. También establecimos el crear un sistema de mejoras a través de la voz, para que guiara al usuario a través de la voz, especialmente para usuarios ciegos, y nos encontramos con que también ese mapeado que habíamos hecho previamente, pues a lo mejor algo como sucede aquí ahora, que tenemos mesas, tenemos sillas dentro de una determinada área, pero también sillas fuera, pues dentro de un edificio de concurrencia pública sería interesante tener delimitadas zonas, pasillos, que nos aseguraran que por ahí se puede hacer el tránsito de personas sin problema. A partir de ahí hicimos toda esa serie de mejoras. En concreto, en el software hicimos que al entrar en el edificio automáticamente cargaba el plano, con lo cual era más sencillo el interfaz para el usuario. Nos encontramos también que inicialmente el sistema hacía un cálculo de la posición inicial y a partir de ahí establecía la ruta de destino. Y no era correcto, porque si el punto inicial no estaba bien establecido, ya toda la ruta que nos marcaba era incorrecta, era errónea. Entonces el sistema va ahora permanentemente recalculando de una manera parecida como lo hace un GPS de coche, un navegador. Tuvimos que hacer toda una parametrización en los tiempos, porque en función de la potencia del teléfono iba más o menos rápido. Se hicieron unas mejoras en guiado por la voz y también en los mensajes tanto visuales como sonoros para que para el usuario fuera más sencillo de manejar. El estudio que hicimos de los puntos de acceso dio como resultado una reubicación y nuevos puntos de acceso que validamos con estos mapas de calor. Introdujimos también un sistema de beacons con dispositivos Bluetooth de baja energía, que también determinadas zonas en las que habían transformadores eléctricos y cosas de este estilo no terminaban de funcionar bien, y a partir de ahí se hizo un experimento con usuarios finales, que cedo la palabra a mi compañero Javier y os lo contará él. Bueno, como os comentaba mi compañero Javier, realizamos, una vez implementado el sistema y comprobado por expertos, en la tercera fase lo que realizamos es un experimento con unos usuarios. Para ello intentamos buscar personas con diversos tipos de discapacidades, y para ello acudimos a asociaciones y demás. Se les pedía a los usuarios que realizaran la técnica de pensamiento manifiesto, mediante la cual el usuario lo que tiene es que ir verbalizando lo que piensa, las sensaciones y qué es lo que está realizando en cada momento. Sacamos una muestra de 10 usuarios de personas entre 22 y 42 años, de las cuales 7 eran varones y 3 eran mujeres. ¿Vale? Uno era con discapacidad visual, otro auditiva, 6 motórica. Uno presenta diversas disfunciones debido a un derrame cerebral, y otro era sin ningún tipo de discapacidad. Una vez realizada la prueba de los 10 usuarios, se les realizaba una encuesta con unas preguntas abiertas y cerradas. Para ello, quedábamos con el usuario y lo primero que hacíamos era explicarle el funcionamiento del sistema. Mientras nos firmaba todos los documentos administrativos, le explicábamos tanto el funcionamiento del sistema en la red Wi-Fi como el funcionamiento del dispositivo, para que tuviera claro cómo funciona. A consecuencia de ello, le dejábamos, en primer lugar, que realizara una prueba libre de 5 minutos de duración, para que se fuera familiarizando tanto con el sistema como con el dispositivo. Una vez realizada estos 5 minutos, se le indicaba dos tareas. Cada una de ellas estaba dividida en 3 subtareas: selección de edificio, selección de ruta y seguimiento de trayecto. Estas 2 rutas las realizaban alternativamente en 3 iteraciones.
de ahí sacar nosotros los tiempos que tardaban en cada una de las subtareas. Y finalmente se realizaba la encuesta de preguntas estructuradas. Aquí tenemos, os voy a mostrar dos gráficas de los tiempos que obtuvimos. En este caso es el trayecto, lo que es la realización del trayecto, el tiempo empleado. Y en esta tarea se realizaban las siguientes acciones, que eran la de navegación dentro del edificio, la selección de edificio, selección de ruta, navegación en el edificio en la ruta indicada. En dicha gráfica podemos observar que, salvo los casos de los usuarios 8 y 9, el resto tienen un aprendizaje bastante claro. La razón de los usuarios 8 y 9 es realmente porque se les hizo en casos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Fue el día previo a las vacaciones. En esas ocasiones hubo diversos puntos de acceso que fueron eliminados, fueron apagados y demás, con lo cual la señal estaba un poco… no se encontraba ya exactamente con toda la claridad con la que debería. En los demás sí que se aprecia aprendizaje. Luego tenemos otro caso en el que, bueno, es otra actividad y solamente es la selección del destino. En este podemos apreciar que hay aprendizaje en todos los casos, salvo en uno que, sin razón aparente, tenía un aumento. Posteriormente se realizó la encuesta. Es que tengo que ser un poco más breve, que nos hemos extendido. Y en general se hizo un análisis y a la mayoría, al 90% podríamos decir, les pareció muy buena la aplicación. Consiguieron orientarse a la mayoría de la gente en esta prueba, consiguieron los objetivos, les pareció intuitiva a la mayoría de la gente. Hablar de porcentajes es un poco osado, pero bueno, a la mayoría de la gente sí que le pareció muy intuitiva y la consideraban útil. Incluso nos comentaron pues, que les gustaría utilizarla y que la expresarían para sus compañeros. Como conclusiones, así muy rápidamente, hemos desarrollado un sistema, Indoors Mobile, que proporciona información sobre la localización, ubicación y enrutamiento de las personas, utilizando para ello la tecnología Wi-Fi y con sistemas beacons de balizamiento de baja energía. Y se realizó una prueba final. En cuanto a las líneas de futuro, lo que más solamente comentar así por encima es que debería estar normalizado todos los puntos de acceso de los edificios públicos. La altura, la distancia entre ellos y en fin, una serie de características que profundizamos un poco más, pero que no nos da casi tiempo a comentarlo. No, yo creo que incluso en las preguntas podemos también profundizar un poco más en esos detalles que antes hemos estado comentando y que son francamente interesantes. Gracias. Bueno, y ahora pues continuamos ya con esta tercera y última presentación de esta mesa. Muy bien, con lo que Josécho, te paso ya la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. Como comentaba antes, voy a presentar pues, bueno, una serie de experimentos que hemos hecho para asistencia a la navegación, a la navegación en interiores con apoyos en una cámara RGBD. Bueno, creo que tal vez no procede insistir en este entorno de los números de personas con discapacidad visual o con ceguera absoluta incluso, y bueno, la necesidad del bastón pues, para detectar obstáculos y poder moverse. La navegación autónoma es una habilidad fundamental y bueno, y aquí nos hemos concentrado particularmente en entornos de interior. En entornos de interior que pueden ser conocidos o desconocidos y que podemos tener mapas o, como nos ocurre muchas veces, no tenemos ninguna información sobre ellos, ¿no?
Como decía antes, llevamos bastantes años trabajando en temas de robótica y de visión por computador, moviendo sillas de ruedas de forma autónoma o guiando a un robot manipulador con cámaras para que encuentre las piezas y haga una operación en una fábrica, ¿no? En este proyecto pues, nos lanzamos a una aplicación como es la asistencia a personas, con objetivo de desarrollar algoritmos, aprovechar algoritmos de la visión por cómputo y la robótica en ese tipo de aplicaciones. Apoyándonos también en el gran desarrollo que se está produciendo en los dispositivos vestibles. Ahora las cámaras y otros muchos sensores son muy accesibles, son de bajo coste y además los podemos llevar encima, ¿no? Y los llevamos encima en muy poco tiempo. Realmente una cámara es algo muy económico y miniatura. Es un trocito de plástico con un agujero y un chip electrónico que una vez desarrollado, aunque sea muy sofisticado, no vale nada, ¿vale? Necesita detrás un computador si queremos que de esa cámara saquemos la enorme cantidad de información que hay, y hay una gran comunidad científica desarrollando y obteniendo resultados que bueno, empiezan a sorprendernos, empiezan a salir ya en el mercado, pero de aquí a unos años yo creo que nos van a sorprender tremendamente, porque empiezan a ser pues muy robusta esa información. Entonces, ¿qué tipo de información estamos sacando? Pues detectar puertas, detectar escaleras y detectar, bueno, sobre el suelo, dónde tenemos el suelo y dónde tenemos obstáculos, ¿no? O leer carteles, algo tan sencillo para alguien que no tiene esa limitación y tan útil, ¿no? Aparte de las cámaras normales, en los últimos años han aparecido en el mercado también a muy bajo coste, gracias al desarrollo del gran consumo de los videojuegos, las cámaras RGBD, que también nos han revolucionado el mundo de la robótica. Sensores de este tipo pues hace muy poco no existían y valían muchísimos miles de euros, y ahora los tenemos por unos pocos euros, ¿no? O por unas decenas de euros. Además de la imagen clásica, pues proporcionan ya directamente información de profundidad. Tienen un emisor de infrarrojos y bueno, una serie de tecnologías ahí que nos dan ya una información de profundidad, un alcance de 3, 4, 5 metros, lo que hace que bueno, pues da muchísima robustez a cualquier algoritmo de interpretación de la imagen, ¿no? Porque ya tenemos no solo la imagen, sino la profundidad. El inconveniente en este momento es que no funcionan en el exterior, porque la influencia de la luz solar sobre los emisores de infrarrojo pues, es destructiva, ¿no? Como os decía, dentro del proyecto pues, no solo nos centramos en personas con discapacidad, existen otra serie de aplicaciones o de asistencia que con cámaras portadas por personas pues, se abren allí, y bueno, pues, todo el mundillo de la realidad aumentada. No voy a entrar. Aquí os quería contar pues, el diseño de un prototipo, una prueba de concepto para un asistente a la navegación en interiores, que utiliza una cámara de estas que os he comentado, un computador en la espalda, un portátil. No hemos hecho tampoco un esfuerzo de miniaturización allí, estamos en una universidad probando algoritmos. Y básicamente lo que hacemos es una detección de suelo, una detección de obstáculos que permita, bueno, pues movernos y avisarnos de dónde tenemos un obstáculo, y una detección de un elemento tan interesante para movernos sobre ellos como son las escaleras, y también incluso de peligrosidad, ¿no? Este prototipo, dentro del montaje del dispositivo, pues se plantea, pues si tenemos la cámara en la cabeza, que es una solución, en unas gafas, o la cámara montada, digamos, en el pecho, como es en este caso, lo tenemos ahí montada en el pecho. Eso tiene menos movilidad, facilita, digamos, algunos aspectos de los algoritmos de visión, y bueno, también interfiere menos, en este caso, también pues, con la estética de la persona, ya que estamos ante, insisto, tampoco un dispositivo utilizado directamente, un dispositivo de gran consumo, no pensado para ello, ¿no? La cámara apunta, digamos, hacia el suelo, lo cual también nos evita pues, problemas de privacidad, que siempre se hablan cuando empezamos a hablar de cámaras, ¿no? Y de la utilización de la imagen. Bueno, aquí al final el primer paso es la detección del suelo y obstáculos. Bueno, pues utilizando técnicas más o menos clásicas de procesamiento, pues separamos el suelo, es un objeto plano
digamos que separamos lo que es el plano y detectamos a partir de ahí lo que no es plano. Se introducen hipótesis que nosotros llamamos de mundo Manhattan, es decir, hipótesis de las que nos encontramos en los entornos, en los edificios de interior, es decir, el suelo es horizontal, las paredes son verticales, las direcciones principales muchas veces son perpendiculares entre sí, ese tipo de cosas dan robustez. Y en este caso pues conseguimos, digamos, segmentar, separar en lo que es suelo y lo que son obstáculos. Una de las contribuciones científicas que hicimos en este trabajo, en este aspecto, es aumentar el rango, digamos, de profundidad que nos permiten estas cámaras. Estas cámaras llegan alrededor de 3,5 metros, 4, dependiendo de las condiciones de iluminación, y bueno, pues aprovechando algoritmia de la visión por computador de la imagen, es decir, combinando la profundidad con también la imagen, conseguimos expandir notablemente el campo de visión, digamos, o de detección del suelo. Respecto a la detección de escaleras, bueno, la algoritmia es profundizar en detección de planos y, bueno, no voy a entrar aquí, tal vez es muy de detalle. Al final el objetivo es distinguir obstáculos de candidatos a ser un escalón, ¿no? También nos apoyamos en normativa respecto a lo que son escalones, en normativa técnica de la edificación, con objeto también de conseguir robustez, ¿no? Para pues, distinguir un escalón de lo que puede ser pues, una caja que esté allí, que es un objeto o un obstáculo, ¿no? Y una vez ya pudiendo clasificar lo que es un escalón, pues pasamos ya a la fase de clasificar y detectar una escalera en su conjunto. Es decir, a veces tenemos escalones sueltos, pero en muchas ocasiones tenemos escaleras que son conjuntos de escalones en unas condiciones pues bastante estructuradas, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso se va repitiendo y se va robusteciendo para acabar detectando la escalera en su conjunto. Hemos encontrado algún trabajo en la literatura que hace este tipo de cosas, no muchos, bastante recientes. Algunos de ellos, por ejemplo, únicamente se atreven con las escaleras en dirección ascendente. Las escaleras en dirección descendente, pues, por el propio punto de vista de la cámara, pues son bastante más complicadas, además de ser más peligrosas, ¿no? Porque, claro, el punto de vista hace que, bueno, pues los últimos escalones prácticamente, como veríamos en esa foto, pues resultan incluso difíciles para ver, y más para un sistema que tiene que sacar el 3D y sacar la profundidad, ¿no? Frente a pues, una escalera ascendente que tenemos una capacidad, un punto de vista mucho más adecuado para la detección, ¿no? Bueno, estamos en una universidad y entonces lo primero, y en el desarrollo de algoritmos, necesitamos pruebas objetivas que nos proporcionen la calidad de las propuestas y que nos permitan evaluar y compararnos un poco con otros trabajos que se puedan estar haciendo a lo largo del mundo, ¿no? Eso realmente, para evaluarlo objetivamente, al final necesitamos tener datasets, que llamamos, es decir, tener datos controlados, amplios, datos que están etiquetados manualmente con lo que es la realidad, con objeto de poder valorar si nuestro sistema funciona bien y hasta qué porcentaje funciona. Entonces, bueno, pues hay una serie de datasets en el mundo académico que hemos utilizado para evaluar nuestro sistema, y además hemos generado también uno propio porque realmente con este nuevo sensor pues tampoco había cosas en el mundo de la robótica, pero ya cuando era la cámara aportada por una persona, pues hay muy poquito. Un robot pues es mucho más estable, va con ruedas, tiene digamos una configuración geométrica y de calibración mucho más sencilla en ese sentido, ¿no? ¿Qué podemos decir? Podemos decir pues, bueno, que con el planteamiento clásico de detección de suelo y con la información de profundidad de este tipo de cámaras podemos conseguir una precisión muy alta. Es decir, cuando decimos que suelo, al 100% es suelo, ¿vale? Pero perdemos una parte importante de zonas que son suelo que no llegamos a poder identificar como tal. Normalmente zonas un poquito más alejadas, y tenemos ahí un recall que vendría a ser el 50%, incluso en algún experimento el 50%. Hemos detectado el 50% del suelo, el otro 50% se nos ha escapado, ¿no? Nuestra aportación de combinar la imagen de color con la imagen de rango nos permitió superar mucho el recall, el detectar mucho más suelo, detectar suelo mucho más alejado, aunque en ocasiones perdíamos algo de precisión. En general, la visión por computador le suele pasar que
que la robustez no es su más fuerte. Cuando cambian las condiciones de iluminación, cuando entra un rayo de sol por la ventana, pues es siempre un punto un poquito más duro y bueno, pues alcanzando precisiones del 99%, 98%, es decir, que solamente un 1% de no suelo estaríamos diciendo que es suelo. En la detección de escaleras, pues también estamos muy orgullosos del algoritmo. Respecto a la base de datos que habíamos encontrado, que se había utilizado en la literatura, pues hemos conseguido una tasa de falsos negativos de 0 y una de falsos positivos también de 0. Es decir, que hemos acertado todo y no se nos ha escapado nada. Eso no quiere decir que nuestro sistema funcione siempre. Eso quiere decir que hemos agotado lo que era la base de datos que se estaba utilizando por la comunidad para evaluarla. Hemos encontrado, por supuesto, casos en los que no funciona y lo que hemos hecho es ampliar esa base de datos para que otras soluciones posteriores puedan, digamos, ir más allá. Respecto a la detección de escaleras, ahí tenéis una gráfica, digamos, de la calidad. El primer escalón se detecta con 100%. Y a medida que estamos ya, digamos, más alejados en la escalera, pues vemos cómo el porcentaje de aciertos puede empezar a fallar, particularmente en las escaleras descendientes, que serán la línea azul, digamos, que ya el séptimo escalón pues es difícil de ver, ¿vale? También incluso para una persona, salvo que porque somos capaces de inferir cómo es una escalera, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues algunos ejemplos. El sistema, particularmente las escaleras, pues, y bueno, también funciona aunque tengamos personas, por ejemplo, salvo que oculten completamente. Se basa en información muy estructural, planos, direcciones, perpendicularidades, etcétera, que bueno, pues los obstáculos no cumplen y a la vez pues es muy fácil también introducir ahí un detector de personas. Realmente la Kinect se ha desarrollado para detectar personas y hacer videojuegos, ¿no? Bueno, ahí a modo de conclusión, pues decir que hemos hecho un prototipo de asistente a la navegación para guiar a una persona en entornos de interior desconocidos, evitando obstáculos y detectando escaleras, que está basado en un sensor RGBD y que se ha testeado desde un punto de vista como prueba de concepto científico con buenos resultados. Todo ello se realiza en tiempo, o sea, la ejecución es en tiempo real sobre un computador normal. Esto es parte de un proyecto que, bueno, pues ahí hay una web en donde hay bastante más información y publicaciones y trabajos relacionados, ¿vale? Y aquí tenía pues un vídeo que no sé si me da tiempo, un poquito para que veáis. Y se ha pasado una transparencia que era el guiado. El sistema tiene un interface auditivo, ahí no hemos inventado nada, hemos cogido, digamos, soluciones de la tecnología. Básicamente lo que tiene es un sonido en izquierda-derecha en función de la distancia. Cuando estamos más cerca pues nos da un pitido más agudo, cuando estamos más lejos un pitido más grave. Y luego pues un laberinto de instrucciones en inglés de obstáculo cercano, aléjate, esto es una escalera, un catálogo pues de unas 15 o 20 instrucciones, no más allá, ¿eh? Insisto que esa parte ni es nuestro fuerte ni hemos pretendido hacer más allá que lo que nos permitía pues hacer. ¿Por qué no funciona esto? La prueba de concepto. A nivel de testear, a ver, se ha testeado únicamente con estudiantes, bueno, o con un par de estudiantes, que sí que se han atrevido a ir con... me equivoco, perdón. Sí que se han atrevido a ir con los ojos completamente tapados con el dispositivo, pues paseando por la universidad y andando por entornos siguiendo las instrucciones. Sí, lo he probado antes. Oye, lo siento. ¿Qué pasa? Lo he probado antes, ¿eh? Si te parece, mira, pasamos a pasar Sí, preguntas mientras... y puedes entonces también... A ver si puedo cacharrear. Tienes un Vale. poco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y mientras Josécho intenta ver si podemos ver el vídeo, pues yo entraría en la fase justamente de participación de todos, ¿no? De poder trasladar todas aquellas preguntas, aclaraciones, comentarios a los ponentes que tenemos aquí en la mesa, con lo que adelante, todas aquellas preguntas. Si queréis levantar la mano y una de nuestras llegará con micro. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntaros
el sistema que habéis hecho utilizando Wi-Fi y Bluetooth, ¿no? Las balizas. Con Wi-Fi normalmente suele haber bastantes más desajustes a la hora de la red y también a veces cambia la configuración, etcétera. ¿No habéis notado, como decís, que en unas partes habéis utilizado más un sistema que otro? ¿Cuál es vuestra experiencia? O sea, al final ¿no sería mucho mejor hacer solo Bluetooth, que es, sobre todo en un edificio que tenéis controlado? A ver, la experiencia en la última de las transparencias poníamos que una de las cosas que sería fundamental es normalizar. Dependiendo de los equipos, de los puntos de acceso, nos hemos encontrado que hay equipos que cada X tiempo, casi de manera aleatoria, cambian los canales y cambian las potencias. Claro, cuando tú has hecho la escena, has hecho el fingerprinting con una situación y esa situación cambia, pues evidentemente luego el error de precisión puede ser grande. Es grande, vamos a ver, en función de la diversidad funcional. Una persona ciega, un error de 5 metros es un error inadmisible, por mucho que te esté guiando correctamente y te esté diciendo que tienes que ir hacia la derecha o tienes que ir recto. Entonces, probablemente una de las cosas que sí que habría que hacer bien desde el principio es normalizar. Este punto de acceso va con este canal, emite esta potencia, aquel también, porque realmente no varía cara al posicionamiento en función de conexiones que tengan en ese momento o el número de personas que haya en la red, no interfiere. Interfiere el número de teléfonos móviles y de dispositivos electrónicos que hay, pero eso no nos causó tantos problemas como el que fueran cambiando los canales, las potencias, el que hoy este está apagado y está en marcha aquel, o sea, ese tipo de cosas es un problema. El problema de los Bluetooth, de las balizas, de los beacons, primero que las distancias no son muy grandes para que tengan precisión. De hecho, las pruebas que hicimos con los primeros iPhone a partir del 4S no funcionaban con Wi-Fi, tenían que ser con balizas. No terminaban de funcionar bien y no era barato. No es muy caro, pero claro, hacer toda una instalación con puntos de acceso sirve para otras cosas, mientras que esas balizas solo sirven para sistemas de este estilo. Entonces, nuestra experiencia, una buena infraestructura red, Wi-Fi, que desde el principio tenga en cuenta este tipo de aplicaciones para dar un servicio más que no solo sea el acceso a Internet. Eso es, nuestra propuesta va en esa línea. Una normalización en cuanto a la altura donde tienen que estar, cómo tienen que estar repartidas entre las diferentes plantas. Todo eso no es la panacea, pero ayuda muchísimo. Complementado con sistemas de, o bien códigos QR como nos hemos encontrado por aquí, o con tarjetas de radiofrecuencia, con tags de radiofrecuencia que al pasar ayuden a calibrar el sistema, pensamos que es la solución ideal. Había una pregunta por ahí. No sé si estaba él o estaba yo. Sí, perdón. Mi pregunta es para... Sí, mi pregunta es para Albert y es en relación a cómo se plantea la gestión de los derechos de lo generado, que el IPR, si se plantea alguna patente europea o bueno, un estándar, y entiendo que el propietario sería el desarrollador, que es el Centro Tecnológico Alemán, o bueno, no sé si puede informar algo. Gracias. Bueno, en principio la aplicación, el tema de la patente no es una cosa que nos preocupe demasiado porque digamos, la propiedad no sería del desarrollador, la propiedad es del consorcio y en último caso de las ciudades que adoptan el servicio. La idea es que el servicio sea un servicio en principio gratuito, disponible para las ciudades. El problema es que tiene que haber un pequeño periodo en el cual las ciudades, una ciudad si quiere adoptar este sistema, tiene que, digamos, sincronizar los big data de la ciudad, es decir, las plazas de aparcamiento reservadas, los datos de transporte público, etcétera, etcétera, para transferirlas al sistema y que el sistema las lea y pueda usarse en cualquier ciudad. Pero en principio el tema de, la propiedad no es propiedad del desarrollador, es propiedad del consorcio y digamos la idea es que
que hay muy bajo nivel de desarrollo en este proyecto, ¿vale? La gran parte es de integración de tecnologías que ya existen. Es decir, están los móviles, lo único que se ha desarrollado prácticamente son las aplicaciones móviles y estas son de acceso abierto en principio. No sé si con eso te contesto más o menos. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes de las 3 ponencias. Mi pregunta va incidiendo en el tema de la normalización que se comentaba. Para el primer ponente, para Alberto Ferreras, si hay planteada alguna normalización en cuanto al uso de esta tecnología en la tarjeta europea de estacionamiento, de manera que la misma tarjeta, igual que es válida para identificar al usuario de ese servicio, sea válida también con las tecnologías que utilizáis. Y luego, para la segunda ponencia, en la línea de la normalización, claro, todas estas tecnologías de guiado en interiores que requieren una cartografía o un balizado, una adaptación manual, que no son, digamos, independientes del lugar, solo valen al usuario que tenga la aplicación o el servicio para el que se ha desarrollado esa tecnología específica. Entonces, ¿hay planteado algún escenario también de normalización de guiado en interiores para que un usuario con una aplicación de guiado en interiores, digamos, compatible con esa norma pueda utilizar cada vez que llegue a un sitio nuevo que haya utilizado esa norma de guiado? Te acordarás luego de la pregunta, ¿verdad? Bueno, en relación a lo que comentas, la respuesta es sí. Y además, de hecho, el último de los paquetes de trabajo del proyecto es precisamente el mapa de ruta para esto poder implementarlo a nivel europeo. De hecho, la Comisión está muy interesada y el officer del proyecto ya nos ha dicho más de una vez que tiene a sus jefes mirándole la nuca diciendo esto tiene que salir porque lo que se quiere es precisamente facilitar el roaming, por decirlo de alguna manera, de lo que es el uso de la tarjeta europea, que, como sabes, tiene un formato europeo, pero luego, aparte de eso, la gestiona, en función de cada país, la gestiona o bien el país o, como pasa en España, lo gestiona el propio municipio. Entonces, la Comisión está un poco tratando de que efectivamente este tipo de tecnologías se implanten a nivel unitario por mandato en la Unión Europea, en toda la Unión Europea. Un poco la línea del proyecto va en eso. Luego, dar las recomendaciones para cuáles serían los criterios técnicos para diseñar esa tarjeta de aparcamiento de manera que fuese fácilmente implementable en cualquier ciudad. Con respecto a mi pregunta, pues de momento no nos consta que haya nada en esa línea. De entrada, las distintas empresas que están trabajando en esto son competencia a rabiar. Tienes Navizon, es una de las líderes del mercado, tienes Indoors, que es otra. Ahora, ¿se abre una cierta puerta? Sí. El proceso de mapeado del fingerprinting, que digamos es propietario para cada uno de los licenciamientos, nos encontramos con que Google sí que ha desarrollado determinados experimentos con algunos aeropuertos y algunas universidades que quedan integradas dentro del propio Google Maps. Es decir, tú vas circulando por fuera con Google Maps, entras dentro del edificio y automáticamente cambia. Lo que pasa es que el mapeo lo ha desarrollado la propia Google. Entonces, ¿es posible que Google en un momento más adelante licencie y convierta en el estándar de Google eso? Ojalá, porque estaríamos hablando que ya no habría distinción entre interior y posterior, sino que podríamos circular. También tiene el peligro de que un centro, el que sea, una universidad que tiene su base de datos cartográfica, que tiene los datos de profesores, de servicios, de aulas, de espacios, es una base de datos propietaria de la universidad. ¿Hasta qué punto se puede compartir esa información con Google para que cuando yo estoy buscando al profesor que da biología de tercero me lleve mi teléfono móvil hasta ese profesor? Entonces, es un poquito complejo. Yo confío en que llegue un momento que haya un punto intermedio, que Google dé algo y lo deje por ahí libre y que pueda ser aprovechado para combinar con otras tecnologías y crear esa cierta normalización. ¿Te he contestado? Sí, gracias. 2 preguntas para Javier Pérez también. Mencionaba que el proyecto está enfocado a localizar los puntos Wi-Fi o en proponer una normalización de puntos Wi-Fi.
no me quedaba claro si es solamente ubicar los puntos o utilizar la información que da un punto Wi-Fi. O sea, esto es acceder a la red local o solamente ubicar el punto Wi-Fi, porque me vienen a la mente lugares, por ejemplo, empresas o edificios de gobierno en donde uno no puede acceder al Wi-Fi porque es una red restringida. Entonces, para prevenir un hackeo, pues un visitante no simple y sencillamente no puede acceder a la red local, necesita un permiso especial. Y la otra es, cada vez se está abaratando más los planes de datos y tarifarios en diferentes países, a lo mejor aquí en España no, pero en otros países sí es muy barato tener un plan de datos ilimitados. Entonces no me interesa a mí tener una conexión Wi-Fi. Entonces, ¿cómo le hago si no necesito acceder a los datos Wi-Fi? ¿Cómo me ubico en el edificio? O sea, hay países donde tengo datos ilimitados, punto. O sea, en mi vida necesito conectarme a una red Wi-Fi. ¿Cómo me ubico? ¿Vale la pena seguir desarrollando algo en este aspecto? O quizás en 5 años ya quedó, o ya no digamos 5 años, en 3 años ya quedó obsoleto y realmente la tecnología es otra. Puedo contestar a una de las preguntas. A lo que pasará dentro de 3 años ya me gustaría saberlo y jugármelo en bolsa. Con respecto a la tecnología Wi-Fi, es un sustitutivo de los satélites. Si los satélites funcionaran dentro de los edificios, no necesitaríamos las redes Wi-Fi. El problema es que no funcionan dentro de los edificios. Tenemos varios sustitutivos a los satélites. Podemos, desde las balizas Bluetooth, códigos QR, podemos utilizar tags de radiofrecuencia. Hay muchas opciones. ¿Cuál es la ventaja de Wi-Fi? Que son unos puntos de acceso, ese que tenemos ahí, lleva una MAC que lo identifica unívocamente dentro de todo el universo. En cuanto yo tengo 3 puntos de acceso, yo puedo triangular, hay varios sistemas que triangulan y pueden establecerme esa posición de una manera unívoca. Eso no significa que yo esté conectado a esa red, simplemente estoy localizando que esa dirección MAC me emite por un canal y a una potencia determinada alrededor de un círculo, alrededor de una esfera. En cuanto consigo tener varios puntos de acceso, esa esfera va haciendo unos cortes de plano hasta que al final me da un punto con una determinada precisión. Por lo tanto, no necesito la conexión ni los datos, simplemente tengo que saber que está ahí. Como no necesito conectarme, aunque sea privada, aunque esté protegida por contraseña, no me afecta para nada. ¿El futuro puede ir por otro sitio? Pues puede ser, pero se siguen cableando edificios con RJ45, que hoy en día parece algo un poco inconcebible, ¿no? Pero están cableados con RJ45. Hay multitud de proyectos en las ciudades, por ejemplo, recientemente, en ciudades españolas, que precisamente lo que están haciendo es implantar Wi-Fi desde los propios ayuntamientos para dar una cobertura a todos los ciudadanos. Autobuses metropolitanos, taxis, trenes, etcétera. Entonces, es una apuesta segura. En tecnología es muy complicado el mojarse en este aspecto. Pero desde mi punto de vista, tecnología que tiene una máxima rentabilidad en cuanto a que la inversión que se hace es muy barata, porque hoy en día un punto de acceso es muy barato, permite dar un mejor servicio a todas las personas que están en ese sitio y que además ese servicio se puede aprovechar para los sistemas de localización, pues yo creo que sí que es una apuesta que todavía es defendible. Muy bien, muchas gracias. Yo aprovecharía, ya, así también hacer una pregunta también a Joséchu y así me puede mostrar si es posible. Aquí funciona, lo que no sé si funciona cuando se lanza para allá. Si podemos aquí está funcionando en este momento. Podemos hacer una prueba, a ver si lo podemos ver. Bueno, parece que no... Parece que no. Bueno, pues... Si queréis luego lo enseño. Sí, queda mejor, sí. Yo aprovecharía para hacer una pregunta. Available ways left and ahead. Step to the left. Ups.
El audio sí que funciona. Ah, vale, el audio sí funciona. Pues me gustaría hacerte una pregunta, es decir, nos has estado comentando que lo que era la aplicación del sensor RGB, habíais combinado lo que era la imagen con la profundidad para poder mejorar las prestaciones. ¿Cómo prevés tú poder mejorar todavía un poco más tanto la precisión como el alcance de los dispositivos para un uso más extendido? Bueno, actualmente las técnicas, digamos, de construcción de modelos a partir de la imagen y de localización, en el mundillo académico se llaman de SLAM, están de forma que una cámara la podemos estar moviendo y de la propia información de las imágenes acabamos sabiendo dónde está la cámara en cada momento, independientemente de no tener mapa, de no saber, es decir, la cámara va, digamos, relacionando imágenes, bueno, la cámara, el ordenador va relacionando distintas imágenes tomadas desde distintos puntos de vista y acaba construyendo un modelo 3D y localizándose dentro de ese modelo. Es un tipo de tecnología que se ha investigado mucho y que está alcanzando niveles de madurez que yo creo que acabará quitando, pues, bueno, todo este tipo, incluso estas necesidades de localización. Será la técnica de localización en un entorno desconocido en unos años, yo creo. Porque bueno, los sistemas empiezan a funcionar con garantías. Es una algoritmia muy compleja, pero empiezan a funcionar con garantías y no tienen ninguna necesidad de información a priori. Es decir, construyen su propio mapa a la vez que se está tomando los datos. ¿Vale? Los RGBD lo han hecho robusto y bueno, pues ahora se prevé también, pues bueno, el lanzamiento al mercado también. Bueno, pues Google en concreto tiene el proyecto Tango, en el que ya tiene el dispositivo, lo ha repartido por unas cuantas universidades principalmente americanas. Se está desarrollando mucho software y creo que en breve pues lo sacarán al mercado con ya software de autolocalización de la cámara y de construcción del modelo, pues con suficiente robustez para poder empezar a hacer pues apps de posibles aplicaciones como pueda ser el guiado o cosas así. Yo lo veo factible en poco tiempo. Muy bien, pues solo me queda, por una parte, agradecer a los ponentes y a los asistentes justamente haber participado en esta mesa. Para mí ha sido un auténtico privilegio y placer poder contactar, conocernos un poco y profundizar en unos temas que al final sabes un poquito de todo, pero nunca tienes tiempo para sentarte tranquilamente y conocer justamente estos proyectos interesantísimos y que nos aportan y se complementan entre ellos y nos están, en el fondo, ayudando a todos a tener una tecnología más cercana al usuario. Muchas gracias.